Señor, una vez más pedimos tu ayuda para abrir este precioso libro, Señor, que tiene vida y esperanza, este precioso libro que alumbra el camino y el cual tenemos aquí como un tesoro dado por Dios para nosotros en medio de este mundo lleno de mentiras. Encontramos en este libro la verdad. Gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hemos dicho que tener información de Dios no implica tener un verdadero conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan? Lo hemos tocado en otras oportunidades. Es bueno que no lo olvidemos. Tener información de Dios no implica tener un verdadero conocimiento de Dios. Eh, Alguien puede saber, por decir algo, definir qué significa que Dios es omnipotente, qué significa que Dios es omnipresente, y la Biblia lo enseña, sí, y la persona lo define a perfección y de pronto le preguntamos, diga un versículo que hable acerca de de que Dios es omnipotente, y de pronto lo puede citar. Y todo eso es bueno, pero lo malo es que ese conocimiento solo se quede en la intelectualidad sin que llegue a haber una transformación en el corazón, sin que llegue a haber una verdadera fe. El verdadero conocimiento de Dios produce cambios reales en el corazón, cambios que afectan la vida, cambios positivos. Cuando el Señor llegó a nuestra vida, conocimos lo que era la paz, ¿sí o no? Lo que es la esperanza verdadera. Entonces, hay una y debe haber una correspondencia entre la vida que llevo y conocer a Dios. La vida que llevo no solamente implica mis hechos externos, sino mi vida interna. ¿Estamos? Dios no solamente mira lo externo, sino lo interno. Es más, yo pienso que lo más importante para Dios es lo interno, sin decir que no haya importancia en lo externo. Pero pienso que lo más importante es lo interno. ¿Por qué? Porque de ahí se deriva todo lo demás. Lo externo depende de lo interno. Aún eh, actitudes, aún acciones, aún cosas. Cuando hay un verdadero conocimiento de Dios, se evidencia en la vida cotidiana. Y los primeros beneficiados de que yo conozca y tenga una verdadera relación con Dios van a ser mis familiares, los que están cerca. Entonces, si sus familiares, si los que están cerca están diciendo, usted es evangélico, ay no, ¿usted cómo se comporta? Uy, usted puede decir, no, 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 no se deje, está bien, no se deje en el sentido de desanimar, no es dejar de congregarse, pero sí hay que analizar por qué lo está diciendo, porque si hay comportamientos que no concuerdan con la realidad de lo que es un cristiano, entonces hay que revisarlo. Tal vez me lo dicen de una manera incorrecta, me lo dicen de una manera, en un contexto que me avergüenza, no sé qué, todo eso puede estar mal, pero tal vez pueda haber algo de razón en lo que me dice aquellos que están cerca y viven junto a mí todos los días. No implica esto que aquellas cosas me desanimen. Hace muchos años yo visitaba a una señora, yo era un muchacho, un joven muy amable, muy simpático él, y visitaba yo una señora para hablarle de Dios. Bueno, lo de simpático no tanto, digamos. Entonces, entonces yo iba a hablar, esa señora iba a la iglesia, entonces cuando llegué a la casa de ella, encontré en la mesa de centro, encontré un cenicero y varios cigarrillos ahí estrellados contra el cenicero. Entonces ella me dijo,
bueno, no sé cómo me decía, si Ramón, bueno, no importa. Pero lo que me dijo es, yo tengo este problema, por eso yo estoy yendo a la iglesia, pero la verdad he pensado en dejar de ir, porque uno no debe ser hipócrita. Yo no debo tener este problema mientras voy a la iglesia. Y eso de ser hipócrita y no serlo está bien. Dios no quiere que seamos hipócritas. Pero yo le decía, sí, está bien. O sea, hay un problema ahí, es verdad, y está bien pensar en no vivir una vida doble. También está bien, eso está bueno, no tener una vida doble, pero usted está pensando en dejar la iglesia, dejar de buscar de Dios y aprender. No, más bien deje esto y acérquese a Dios. Pero no piense que dejar esto es por sus fuerzas. Usted lo ve y dice, no, yo cómo voy a ser capaz. Es Dios. Es precisamente una verdadera y genuina relación con Dios lo que hace que abandonemos cosas que humanamente para nosotros son imposibles. Entonces, estoy hablando de cigarrillo, pero pueden haber luchas internas que solamente tú conoces y que puedes mirar como imposibles, pero para Dios son posibles vencerlas en tu vida. Entonces, eh, estoy pensando también los jóvenes tienen muchas luchas. Eh, Hemos escuchado de suicidio de jóvenes. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ven, porque ellos no tienen una verdadera relación con Dios. Pueden ser, pueden ser que hasta sean hijos de pastores, no sé, pueden ser que vayan a una iglesia cristiana, no sé, pero no tienen una verdadera relación con Dios. No hay un verdadero conocimiento de Dios en sus vidas. Si hubiera un verdadero conocimiento de Dios en sus vidas, no llegarían al suicidio. No lo digo yo, lo vemos en la palabra. El fruto del Espíritu, dice, es gozo, paz, paciencia. Díganme, si una persona que experimenta tales cosas llegará al suicidio. Los que experimentan el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si los que experimentan tales cosas llegan al suicidio, seguramente no. Entonces, el verdadero conocimiento de Dios trae victorias en la vida que para la edad actual, para la raza actual, para el tiempo actual más bien, eh, muchos están cayendo en esas cosas porque no hay esa relación con Dios verdadera y genuina. La pregunta para ti hoy es, ¿tienes una verdadera relación con Dios? Ahora, tú me dices, sí, claro, yo soy un hijo de Dios. Segunda pregunta, ¿tienes una buena relación con Dios? Piénsalo bien, no me contestes, contéstale a Dios. ¿Tienes una buena relación con Dios? Bueno, y vamos rápido a dos tipos de conocimiento. Juan capítulo 10 versículo 14, dice Juan capítulo 10 versículo 14. Después de Juan iremos a segunda de Pedro, si alguien se quiere ir ubicando. Pero primero Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 versículo 14 dice, yo soy el buen pastor. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Y qué dice? Ah, bueno, ahí está. Quiero que lo tengan ahí. ¿Qué dice Dios de sus ovejas? Dice que le conocen a Él. Bueno, quiero que empecemos en la palabra conocer, conocimiento. Está diciendo ahí que los que hacen parte de las ovejas de Dios le conocen a Él. Ahora, la pregunta, ¿quiénes son las ovejas de Dios? ¿Cierto? ¿Quiénes son las ovejas del buen pastor? Entonces dice el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son las ovejas? Entonces, podemos pensar que son aquellas que han conocido al Señor Jesucristo, le han reconocido como Salvador. Él es su buen pastor. Entonces, concluyendo, cuando dice versículo 14 al final, conozco mis ovejas y las mías me conocen, todas las personas que han llegado a un verdadero encuentro con el Señor, han llegado a la fe, entonces conocen a Dios en el sentido de que reconocen a Jesús como el buen pastor, como el Salvador, como el que entregó su vida por ellos. Ahí estamos, ahí estamos. Listo, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Entonces, Pedro, en el segundo, a ver, en segunda de Pedro, capítulo 3, está hablando de los tiempos que vendrán, donde habrá un juicio de Dios. El versículo, el contexto, por ejemplo, el versículo 10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y la obra que en ellas hay serán quemadas. Este mundo va a pasar por el fuego. Entonces va a haber un juicio de Dios a nivel universal. Ese es el contexto de las palabras que vamos a leer. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, el Señor va a enviar un juicio sobre el mundo entero. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ignorantes e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, primero, yo le conocí a Él como mi Salvador, como el buen pastor que dio su vida por mí. Estamos ahí, Juan capítulo 10. Ahora, aquí está diciendo que creced en la gracia y creced en qué más? En el conocimiento. Así que yo le conozco a Él como el buen pastor, pero en la vida que Él me ha dado, en ese caminar con Él, Él me está diciendo que crezca en conocimiento de Él, en la experiencia cotidiana, donde tengo ese vivir con el Señor día a día, donde tengo luchas, donde tengo pruebas, tal vez tú estás pasando hoy por problemas, tal vez tienes preocupaciones. Ahí en ese momento, entonces se evidencia el verdadero cristianismo. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo afrontamos? ¿Cómo pasamos ese chaparrón, ese aguacero que está cayendo ahora de la mano de Dios? Y pasándolo así, estamos creciendo en el conocimiento. Creced en el conocimiento. Conocimiento es como el hecho de llegar de la oscuridad a la luz y ver al Señor. Le conocimos como Salvador, pero también el conocimiento habla de algo que es cotidiano, de algo que es progresivo, de algo que debe ser constante y que se evidenciará o se vivirá o se practicará mientras estemos acá. Es crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer es un mandato. Dios quiere que tú crezcas, sí o no. Claro que sí. Dios quiere que tú crezcas, que no te quedes chaparro espiritualmente. Algunos físicamente no crecimos mucho,
Ay, sí. Pero espiritualmente, sí quiere Dios que hayan hijos que estén creciendo, creciendo. Nosotros deberíamos ser más altos espiritualmente hoy que lo que fuimos hace un año atrás. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, dos evidencias de si conocemos o no conocemos a Dios. Vamos a Primera de Juan. Cuando hablamos de Primera de Juan, ahí está cerca de Pedro, donde estábamos, ahí al ladito. No se vaya para el Evangelio de Juan porque no es. Cuando hablamos del Evangelio de Juan, es una cosa. Primera de Juan es la carta, la que está ahí al lado de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2. Dice versículo 3. En esto, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ven? Está hablando de ese conocimiento de Dios que es práctico, que es en la vida cotidiana, donde Dios está diciendo crezcan. Aquí no se está creciendo. ¿Por qué? Porque dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandatos. Si somos obedientes, es una evidencia de que tenemos una verdadera relación con Dios. Cuidado. Tal vez Dios te estaba hablando de cosas que tú has estado ciego y sordo, entonces en tal caso está siendo desobediente. Y si está siendo desobediente, entonces estás actuando como una persona que no conoce, no ha tenido un encuentro. Dice, no conquista Dios tu corazón en la vida cotidiana. Otra vez vamos a leer el cuarto. Mire, yo no estoy diciendo algo de mí mismo. La palabra lo dice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Le preguntaron al Señor por los mandatos. Un mandato era amar a Dios sobre todas las cosas. Por favor, Jacobo, compórtate, tranquilo. Bueno, eh, mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y otro mandamiento es amar al prójimo, ¿cierto? Asimismo. Entonces revisemos si como cristianos estamos guardando los mandamientos. ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿O de qué manera no lo estamos haciendo? ¿Dónde estamos cayendo y fallando más? Ninguno aquí o en el mundo entero es perfecto. Quisiéramos serlo, sí. Ninguno es perfecto. Pero aquí está hablando de una práctica de desobediencia, de una práctica, de una constante de permitir cosas en la vida que Dios no está de acuerdo con ellas. Mientras por fuera estoy diciendo, amo a Dios, quiero estar con Dios, por dentro tengo una cantidad de cosas en mi vida que Dios no está de acuerdo y sin embargo están ahí. Sin embargo, ahí están y no las he vencido, no las he quitado, no las he tirado al basurero, ahí permanecen. Mientras digo, ay, amo a Dios. Entonces, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice, recuerda que estamos hablando de evidencias de que conocemos a Dios.
Entonces decía 1 Juan capítulo 2 que una evidencia es que guarda los mandamientos. Y 1 Juan capítulo 4 dice, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Lo ven? Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y la pregunta es, ¿cómo amamos? Entonces, ay, yo lo amo tanto a él, ay, sí, ay, lo amo, lo amo. Pero ve al hermano en una necesidad y, no, yo también tengo mis necesidades. No, yo no puedo, no, 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 yo no puedo. No, ¿qué tal? ¿De qué manera? O hace cosas que para nosotros son incómodas y se nos dificulta tolerarlas, ¿cierto? Y decimos amar a los hermanos. Entonces dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y hay evidencia de ese amor, lo dice el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Entonces, cuando dice que en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, está diciendo que nuestro amor también debe evidenciarse de alguna manera a los demás. Bueno, y terminamos en 1 Corintios capítulo 15. Recuerde que estamos hablando hoy de conocer a Dios, un reflejo en la vida cotidiana. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y sigue diciendo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, porque algunos no conocen a Dios. Qué tremendo esto, qué terrible. Preguntémonos si yo estoy andando de esta manera. Si como hijo de Dios estoy andando como uno que no conoce a Dios. Cuando vemos el contexto de la iglesia de Corintios, vemos inmadurez, ¿se acuerdan? 1 Corintios 3, que habla, os quise hablar como a espirituales, pero tuve que hablarlos como a niños en Cristo. Luego las dificultades, los pecados en 1 Corintios 5, ellos se quedaron quietos, no hicieron nada, no dijeron nada. Había un hermano en pecado y ellos tranquilos. También habían grupos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y se formaban grupos unos contra otros, y habían hermanos con dones espirituales queriendo ser el centro, con un don o con otro, queriendo atraer la atención. Y está diciéndole, en medio de ese contexto de una iglesia inmadura, inmadura, está diciendo Pablo de parte del Señor a la iglesia de Corinto. Le está diciendo, velad debidamente y no pequéis. Atención, cuidado, abran los ojos, cuidado con el pecado, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. La pregunta es si tú conoces a Dios. Si tú conoces a Dios. Los que creemos en Dios le conocemos como nuestro pastor. La vida cristiana saludable debe ser una vida de continuo crecimiento en el conocimiento de Dios. Señor, estamos aquí
escuchando tu palabra y queremos pedirte perdón, Señor, porque de los 365, 366 días del año, ¿cuántos de estos días puedo decir que he cumplido con crecer en el conocimiento de Dios? ¿Y cuántos de esos días no? ¿De qué manera, Señor, el trabajo, las cosas o aún las redes sociales me quitan crecimiento espiritual o me impiden avanzar en la vida cristiana? Señor, ¿de qué manera estamos como con los ojos cerrados, como sin entender que no estamos haciendo lo que debemos estar haciendo? ¿Con cuánta facilidad juzgamos a otros y no nos evaluamos a nosotros mismos cómo estamos? Como el apóstol decía, juzgad vosotros mismos si estáis en la fe. Ayúdanos a juzgarnos, a evaluarnos, a confrontarnos con tu verdad y a salir de allí donde no debemos estar. Gracias por esta palabra tuya, Señor, y oramos para que el Espíritu Santo obre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.